Bien, estamos en la sexta tesis y debo decir que esta es quizás la tesis central, donde lo que hemos hecho se sintetiza, aunque la vez pasada dije el plusvalor es fundamental, pero ahora ustedes van a ver qué despliegue tiene en Marx el tema categorial, que casi siempre en la lectura del Capital, como es un libro difícil, se queda en las primeras páginas y nadie transita al segundo, tercer tomo y a la visión completa. Yo voy a hacer una visión completa para que después ustedes puedan ir releyendo eso con los años, no con los meses. Es un libro que se puede leer muchas veces y es bueno hacerlo de vez en cuando, reunirse los sábados con un grupo de amigos y decir, vamos a leer un capítulo por semana, y después de 2 años le dan una vueltita entera al Capital. No tan rápido, porque tendrían que ser 50 o 60 sesiones de lectura. Y lo que yo he hecho justamente en mis tomos es ayudar a esa lectura. Voy explicando lo que Marx dice y ayuda a leer a Marx mismo. Hay que tomarse una lectura larga, de fondo, no intentando rápidamente entender todo, porque son libros de gran profundidad. Entonces, la tesis de hoy es, primero, qué es el capitalismo industrial y, por lo tanto, el plusvalor relativo. Esto supone la revolución tecnológica, la categoría de ganancia media, vamos a ver qué significa, y de ahí la ley de la acumulación, que es el final del tomo primero, en donde Marx se siente, yo diría, aquietado. Al haber llegado a la formulación de la ley de la acumulación, entonces Marx dice, cumplí con el objetivo de mi programa de investigación. El programa de investigación de Marx era por qué el productor y el creador del capital, que crea riqueza y permite que haya ricos, sea pobre. Y cuando llega ese tema al final del primer tomo, que era el comienzo de un enorme proyecto, sin embargo ya lo formula y en cierta manera responde a su pregunta, que es una pregunta ética y política, porque le da al obrero la luz de por qué es pobre, siendo el creador de la riqueza. Y entonces Marx dice, bueno, para explicar todo el tema se necesitan años y años, y él ya no llegó a publicar más ningún libro importante, un tomo de una obra, y nada más. Tiene decenas y decenas de pequeños artículos, obras pequeñas, políticas y demás, pero la gran obra es un tomo. Y al llegar ahí, dijo, he cumplido. Vamos a ver por qué ha cumplido haciendo esto. Entonces, el primer punto, el origen del capitalismo industrial. Todos los clásicos, incluyendo Immanuel Wallerstein, un gran marxista norteamericano que es también profesor en Francia de la Escuela de los Anales en Binghamton, de paso un amigo, y de paso hemos discutido y le he hecho cambiar algunas hipótesis fundamentales, pero no viene al caso. Hasta Wallerstein escapa este tema. Él dice, la revolución industrial empezó en Inglaterra. Eso es un eurocentrismo hoy ya inaceptable. La revolución industrial no empezó en Inglaterra, y eso ya es parte de la descolonización epistemológica. Hasta el propio Marx lo dice. Hoy ya no lo podemos decir. En realidad, el origen del capitalismo industrial pasó en el Oriente. Empezó en China y en la India y en Corea, y mucho antes que en Inglaterra. Vamos a ver un poco este tema, pero antes que esto, desde que hay salario, hay plusvalor. Dije,
Y como hay salario hace como 5.000 años, hay plusvalor desde hace como 5.000 años, y por lo tanto hay capital. Pero terminé la tesis anterior diciendo, el capital, mientras que no es el sistema hegemónico en el campo económico, no es todavía capitalismo. En Grecia, el sistema económico hegemónico era el esclavismo. En Roma era un esclavismo tributario, pero había salario. En Babilonia, hace 3.700, 4.000 años, había salario. Y por eso que hay textos semitas que dicen, el que no paga el justo salario derrama sangre. Y la sangre es vida, por lo tanto derrama vida y por lo tanto roba vida al prójimo. Y esos textos tienen 22 siglos. Y como les he dicho, es un texto que leyó Bartolomé en las Casas en la llamada Biblia, que es un texto semita, y comprendió la injusticia que se cometía en Cuba en 1514 con los indígenas, a los que se les no pagaba nada, tenían que obtener el oro que recogían en los ríos, y ese oro era pues fruto del trabajo que ni siquiera era asalariado. Sin embargo, ese oro enviado a Europa se integraba con el plusvalor naciente de los obreros europeos y se confundía como plusvalor, o es decir, el esclavismo, la mita, las haciendas, la encomienda latinoamericana se va a integrar en Europa con un excedente que ya era plusvalor en Europa, era lo no pagado a los obreros de las ciudades nacientes del feudalismo que iba pasando al capitalismo. Pero la historia del capitalismo industrial empieza con una revolución tecnológica. Y esta hoy sabemos que comienza en China mucho antes que en Europa e Inglaterra. Yo cito, y ustedes van a tener ya el libro la próxima semana, de John Hobson. John Hobson es bisnieto del John Hobson, que allá por 1880 escribió un libro sobre el imperialismo, del cual Lenin escribió el imperialismo, una última etapa del capitalismo, y entra en diálogo con John Hobson, pero sin negar su hipótesis, sino mostrando que el imperialismo es una nueva etapa dentro del capitalismo. Este es el bisabuelo del Hobson, que se escribe igual, y es hoy un profesor de 50 años en Sheffield, en Inglaterra, que ha escrito un gran libro sobre la presencia del Oriente en la Revolución Industrial. Es un libro histórico. Entonces él muestra que en el Yangtze, que es el río Amarillo, hubo, mucho antes que en las Islas Británicas, millones de personas que recibían salario en los que yo ya mostré producción de la porcelana y la seda, donde recibían salario, donde había plusvalor y donde no solo eso, sino que había también maquinarias. Voy a después indicar cómo fue esto. Sin embargo, la China va realmente del año 1000 al 1800 producir la mayoría de las mercancías del mercado mundial. Hasta el 1800. Hay cifras enormes, miren como las siguientes. En 1500, la China tenía el 28% de la producción de las mercancías del mercado mundial, tenía el 28%, e Inglaterra en el 1800 tenía el 2%. En el año 1800, ya producida la Revolución Inglesa industrial. En 1820, la China y el Japón tenían el 36% de las mercancías del mercado mundial. Y el Reino Unido, Inglaterra, y Estados Unidos, el 8%. Esto en 1820, en el momento de nuestra emancipación, 1821, Iturbide, la China tenía 4 veces más de participación todavía por sus ventas de sus mercancías. En 1950,
la China y el Japón disminuían del 32% del mercado mundial al 7%. Y el Reino Unido y Estados Unidos subieron al 32%. En 1950 invirtieron justo lo que acontecía en 1820. Es muy reciente. Entonces la percepción que tenemos es que de la Edad Media salió Inglaterra y de ahí salió el capitalismo. De ninguna manera. En realidad la historia es completamente distinta. Pasa de Bizancio, que era el gran imperio, una ciudad de casi 1 millón de habitantes, al mundo árabe. Y el mundo árabe en la Edad Media europea es el florecimiento clásico de Marruecos, ya he explicado, hasta Filipinas. Y es ahí donde hay un capitalismo naciente, mercantil, gracias a grandes caravanas que unen la China con Bagdad y por Kabul la India, y de Bagdad a Bizancio y de ahí al Cairo, y de Bizancio y al Cairo el Mediterráneo, y por las ciudades italianas llegan a Francia o Alemania, que son lo más pobre del mercado mundial en todos esos siglos. Pero no es solo una cuestión de mercado, es una cuestión de teoría. Miren qué tema. Es sabido que Malebranche, Leibniz, Voltaire, Quesnay, llamado el Confucio francés, Wolff, Hume, Adam Smith, meditaron sobre el pensamiento chino. Pero fue Quesnay el más conocedor de dicha tradición oriental, del cual Marx tenía gran respeto, porque Quesnay es el que propone la fórmula de la economía moderna. La economía política capitalista toma como tesis esencial teórica la filosofía china. Ustedes saben que se habla del laissez-faire, el dejar hacer. Dice Adam Smith, es tan complejo el mundo económico que los políticos no deben meter mano, porque eso tiene una lógica propia. Y dice Adam Smith, es como una mano de Dios que regula el mercado y del cual nosotros no comprendemos su lógica, así que mejor no metamos mano. Ya la mano de Dios es suficiente. De paso hace una teología. Claro que no es del Dios cristiano, es un Dios neoplatónico, como el destino de los griegos, que es otra cosa. Pero dicen, la política no puede meterse en la economía porque es demasiado compleja, tiene infinitos factores, entonces hay que dejar hacer en su lógica. ¿De dónde viene ese dejar hacer? Viene de la doctrina china de Lao Tse, sexto siglo antes de la era común, 26 siglos hace, que se llama en el Dao Te Ching la doctrina del Wei Wei. Y dice Lao Tse, el Tao es el camino del destino, permanentemente no actúa. Wei Wei. O es decir, deja que las cosas sigan su curso. Y esto el gran filósofo Liu Ang, 179, 120 antes de la era común, en el tiempo de Plotino en Alejandría para los griegos, en su libro Guanxi dice, el arte que el gobernante debe intentar cumplir es el no actuar. ¿Qué significa eso? En el libro de la estrategia del arte militar chino, el Sun Tzu, del V siglo antes de la era común, es decir, antes de Aristóteles y Platón, un siglo antes que ellos, dice lo siguiente: por lo general en la guerra es preferible preservar un país enemigo que destruirlo, preservar un ejército enemigo que destruirlo. Por tanto, obtener 100 victorias en 100 combates no es lo mejor. Lo más deseable es someter al enemigo sin librar batalla alguna.
ganarle ante la guerra, por presiones económicas, por negociaciones y todo. O es decir, mejor es no hacer la guerra que hacerla, no actuar. Entonces el gran gobernante debe ver si las cosas van bien, no meter mano, dejar que las cosas continúen. Esta doctrina la toma el liberalismo y la hace doctrina económica, laissez-faire, no meter mano en la economía. Digo esto para que se entienda que aún la teoría del capitalismo hasta hoy, que dicen no metan mano en la economía, no la regulen, deja que siga su camino porque produce la armonía. Falso. Empíricamente se puede demostrar que el mercado no produce armonía, sino injusticia. Pero la ideología china sirve para fundar esto. A tal punto entonces el capitalismo toma de la China una ideología primero. Pero ¿qué decir en el campo de la tecnología? Le voy a leer un texto. En la agricultura, el arado vertedero de hierro se llama el arado Rotterdam, que penetra más profundamente en la tierra y revuelve mejor y con menor desgaste el surco. La ventadora giratoria que separa la cáscara y la pájara del grano, la sembradora descardadora de tradición equina que revolucionaron la producción agrícola, todas son inventos chinos de 3 y 4 siglos anteriores a la Revolución Inglesa. La misma máquina a vapor sería también imposible sin la experiencia de las minas de 2.500 metros de profundidad en la época de los Ming, en China, y de los Chang. Cuando éstas se inundaban, era necesario sacar el agua de tales profundidades con una bomba de fuelle hidráulico descubierta en el 31, después de la era común, en el primer siglo, o es decir, hace 20 siglos, descubrieron bombas para sacar el agua a 2.000 metros de profundidad de las minas. La máquina de Watt, que perfeccionó Wilkinson, que solo inventó el cigüeñal, que imitó a su vez la máquina de Wan Chen, dibujada y explicada en la Enciclopedia de Tecnología, Nanshu se llama, publicada en papel en 1313, un siglo y medio antes que Gutenberg y su imprenta, y el descubrimiento del papel en Europa que ni sabían. O es decir, ya existía la máquina a vapor en la China. La máquina a vapor trabajaba con cilindros que los chinos inventaron para sus cañones y armas de fuego, ya que descubrieron la pólvora en el siglo IX después de la era común, mucho antes que Nobel y su pólvora. Se dice, no descubras la pólvora. Pues los europeos descubrieron la pólvora 8 siglos después de los chinos y se creen descubridores. Lograron producir acero en el siglo II de la era común, 1400 años antes que Martin y Siemens y las primeras fábricas de acero de Sheffield, donde el profesor Hobson es profesor. Y él dice, en esta ciudad se puso la primera fábrica de acero de Europa y la instalaron ingenieros chinos. Inglaterra. Como conclusión, la revolución industrial no empezó en Inglaterra ni en Europa, empezó en China, continuando los grandes inventos árabes, y entonces la historia de la tecnología es Bizancio, mundo árabe, chino, y luego recién la revolución industrial europea. Esto para descolonizarnos epistemológicamente, desde un punto de vista histórica y tecnológica. Los chinos entonces ahora vuelven. ¿De dónde? ¿De la barbarie? No, de un sueño de 2 siglos, ni siquiera, 1 siglo y medio, donde perdieron por causas que se pueden explicar la batuta tecnológica de la historia y vuelven. Tienen una manera disciplinada, civilizatoria, que les es muy fácil no solo atrapar
la civilización contemporánea, sino superarla, ir más allá, porque también estuvieron mucho antes que los europeos en este proceso. No estoy haciendo la apología de la China, estoy criticando el eurocentrismo, y como eso en todo. Entonces, el plusvalor relativo ya no es el plusvalor absoluto. El plusvalor absoluto significa que yo le pago al obrero una cantidad, pero le hago trabajar más tiempo, y en ese tiempo de plus trabajo me crea valor de la nada del capital que yo acumulo como ganancia. La ganancia es lo que aparece fenomenológicamente del plusvalor, que es el fundamento, y esto ya lo hemos visto o ustedes lo volverán a leer lentamente. Ahora vamos a otro tipo de plusvalor. Cuidado, todavía es plusvalor absoluto, que yo no solo tengo plus tiempo, sino que ese plus tiempo lo aumento. Entonces le pago 5 y lo exploto 3 horas, pero si tengo 8. Pero si lo hago trabajar 10, tengo 5 horas más. Y si lo hago trabajar 12 horas, pues ya saco 7 horas de ganancia. Pero llega un punto en que el obrero se me muere. Entonces la vida del obrero es un límite absoluto. No le puedo seguir agregando horas de trabajo. ¿Y qué puedo hacer? Organizarlo mejor. Entonces los puedo poner en un lugar y hacer que, como están juntos, van cumpliendo funciones, y la organización es todavía una relación local y lógica del producto. Eso todavía es plusvalor absoluto. Y también le puedo sobreexplotar el trabajo, hacer que trabajen más rápido, pero todavía es plusvalor absoluto. Plusvalor relativo va a ser cuando empiece, cuidado, a disminuir la proporción del salario en el valor del producto. Por ejemplo, la gran industria sobre la que se va a montar la revolución industrial inglesa no va a ser como la porcelana china, que es un producto para la élite rica de todas las civilizaciones, o la seda, carísima, que la puede usar uno cada 100 personas, pero eran los que tenían más dinero y pagaban muchísimo. Los ingleses van a por abajo, van a producir vestidos, pero no de seda, de algodón, que lo sacan en la India, no en Inglaterra, que no hay un gramo de algodón. Explotan la India como el producto con el cual se va a hacer la ropa del pueblo, ya no de la élite de seda. Entonces el mercado es mucho mayor, es toda la humanidad, porque toda la humanidad, que mal que bien fuera de algunos indios caribes y amazónicos y demás, que por su clima están pues contentos y desnudos, todos los demás nos ponemos ropa. Entonces es un bien prácticamente universal. Apuntaron a la industria textil, pero en el textil, piensen ustedes, los telares a mano de madera tenían que pasar unas complicadas artimañas que hacía que en la mano de obra se iba al 85% del valor del tejido, porque lo demás era algodón. Entonces la proporción del salario, aunque fuera en nuestros obrajes de México, donde a la indígena se le hacía producir tejidos, y cómo se le pagaba con alimento, y después se le daba lana para hacer el tejido, lana, y nosotros decimos hoy, pues me pagó muy poca lana Hoy lana es dinero, pero viene del obraje, que la lana un poco era el pago. Entonces la indígena comía y podía hacer el trabajo, pero le llevaba ese alimento el 70-80% del valor de la venta del producto. ¿Cómo hago yo para bajar en la proporción? En vez de pagar 80% al salario, ahora podría pagarle el 40%, y entonces reduzco la proporción del salario, que es tiempo necesario, y me aumenta el plusvalor, porque la proporción del salario disminuye en el valor objetivado en el producto. Esto va a ser el plusvalor relativo. ¿Cómo se logra eso? Pues muy simple. Gracias a la máquina.
La máquina va a ser, primera vez en la historia, producida por la necesidad de sacar más ganancia. Ahora, voy a pasar casi por arriba de la verdadera motivación, pero para que ya entremos en el tema de hoy. En realidad, el leitmotiv detrás del plusvalor relativo ya empieza a ser la competencia. La palabra competencia, que en castellano significa dos cosas. Este es competente, significa es experto, es bueno, sabe la cosa. Es incompetente, significa pues es un inútil. Pero también significa que puede competir y que en la competencia puede ganar. Entonces, dos palabras. En algunas lenguas hablan de concurrencia, y en otras hablan de competencia, competition y concurrence, dicen los franceses. Entonces, hay distintas palabras, pero ¿qué significa la competencia? Ahora lo voy a decir muy rápido, después vamos a dejar una tesis completa. Debo decir que el marxismo no desarrolló la teoría de la competencia, se la tragó. ¿Por qué? Porque Marx tenía un primer tratado sobre el capital, del cual tenía 3 partes y 4. Publicó una 12ª parte del Tratado del Capital. Uno de esos tratados, pero después del Capital, era el Tratado de la Competencia. Tendría que haber sido un libro de 500 páginas como el Capital, pero nunca lo escribió. Entonces, el tema de la competencia en el marxismo tradicional fue maltratado, y en la utopía de la Unión Soviética se sacó la competencia en la sociedad alternativa futura. La sociedad utópica, mejor, socialista, no va a dar importancia al mercado y va a eliminar la competencia, porque la competencia es el origen del mal. Aún algunos querían eliminar el dinero, lo cual es imposible, porque hay que tener. Pero es imposible también eliminar el mercado y la competencia. Lo que pasa es que hay una competencia capitalista y podría haber una competencia distinta, y esa es la que hay que descubrir. Pero se eliminó el tema. Al eliminarse el tema, una cantidad de cuestiones no pudieron ser tratadas en el marxismo tradicional, entre ellas la teoría de la dependencia. Y por eso Agustín Cueva va a decir: la teoría de la dependencia no cumple con la ley del valor y es una teoría burguesa. Y lo dijo un gran marxista. Y no se daba cuenta de lo que estaba diciendo porque está en el fondo de este curso. Yo voy a decir, la teoría de dependencia es estrictamente marxista. Se equivocaron muchos marxistas y nos explica la pobreza de México, no solo del obrero como clase, y no solo una rama de la producción, sino de un país. Vamos a ver el tema. Entonces, la competencia lo que hace es lo siguiente: si un producto tiene 4 de valor, otro producto tiene 6 de valor y otro producto tiene 8 de valor, cuidado, 8 de valor significa, pongamos así utópicamente, 8 horas de trabajo para producir la mesa. 6 de valor, 6 horas para producir la mesa. 4 horas para producir la mesa. ¿Cuál es la que se hace más rápido? Se hace más rápido la que se hace en 4 horas. ¿Por qué se hace más rápido? Porque tiene mejor tecnología. Y entonces, la competencia, ya lo veremos, no crea valor, distribuye valor e igualiza en el precio. Entramos al mismo tema. ¿Cuál será el precio que va a tener 3 productos iguales, con igual valor de uso? Es una hipótesis abstracta, pero que uno usa 4 horas, el otro 6 y el otro 8. Hace que el valor se va a transformar en precio. No es lo mismo el valor que el precio.
El precio es el valor, lo dije, medido en dinero y en el mercado. Quiere decir que este tiene precio 4, este tiene 6 y este tiene 8 como precio. Pero en la media, ahora tenemos otra categoría, el precio medio. El precio medio es el precio promedio. Quiere decir que las mesas son iguales, en principio. El ejemplo es muy simple y abstracto. Pero uno tuvo menos horas y otras más. El precio medio va a ser 6. Uno que usó 8 horas va a ser 2 horas más. Y el que hizo 2 horas menos, pues logró producir lo mismo con menos trabajo. ¿Qué va a pasar? Que en realidad el valor de este va a pasar a este, porque los 3 van a recibir 6. Y entonces este va a poner 8 y recibir 6. Y este pone 4 y recibe 6. Quiere decir que este tiene ganancia extraordinaria y este tiene pérdida y transferencia de valor. Cuidado, todos son categorías. Transferencia de valor. Esto no lo puede hacer ningún capitalista, ni Jevons, ni Valdras, ni Adam Smith, porque nunca lo pensaron. Y entonces esta transferencia de valor de un capital a otro es el tema económico, ético, antropológico. Porque si el valor es subjetivación de vida, aquí este perdió vida y este la ganó a 0. Y este entonces, que gastó 4 y tiene 2 más por 6, puede usar estos 2 para hacer propaganda, para mejorar su producto y destruir completamente a los otros 2 capitales que le voy a llamar subdesarrollados. Y esa palabra no es burguesa, como pensaban los marxistas a veces, es absolutamente marxista. La palabra desarrollo en alemán es Entwicklung. Y Entwicklung es un concepto absolutamente marxista y además hegeliano. Hegel dice, el concepto se desarrolla para llegar a la idea. Bueno, no se lo explico porque es otro curso, pero lo usa Hegel. Y Marx dice, el capital se desarrolla. Y hay capital menos desarrollado y más desarrollado. ¿Gracias a qué? Al componente tecnológico que tenga el capital. Cuando tiene mejor tecnología, produce el mismo valor de uso con menos tiempo. Ahora estamos hablando con precisiones. Siéntense bien, no pongan la cabeza sobre el asiento porque el asiento se va transformando en cama y la cama se va transformando en sueño. Entonces no se me pongan a descansar, sino estén bien atentos, sin tanto apoyo. Estamos en el comienzo de la argumentación. Sin estas categorías no se entiende nada. Y por eso que la economía capitalista no entiende nada, aunque tenga ecuaciones matemáticas y use el internet con aparatos gigantescos. Como no tiene ninguna categoría, no sabe dónde roba al otro. Y le conviene ocultarlo. Así, el robado y el ladrón, todos son inocentes. Simplemente unos son más competitivos y los otros más tontos. Y creen que por eso son más ricos. No, hay mecanismos detrás. Todo lo que estoy diciendo son cada una categorías que hay que saber. Entonces, hablar de que hay países más desarrollados es muy fácil. Son países cuyo capital nacional tiene mayor composición orgánica, dice Marx. Vamos a ver lo que es composición orgánica. Todavía no, pero vamos a verlo muy clarito. Entonces, ¿qué es el plusvalor relativo? El plusvalor relativo permite superar los límites absolutos del plusvalor
absoluto. Después de un cierto tiempo, el obrero no puede trabajar más, se muere. Es un límite absoluto. ¿Cómo hago para que el salario tenga menos significación en el producto? Bajar el tiempo de trabajo para producir el mismo producto. Entonces, en vez de 8 horas, hago la mesa con 4. ¿Por qué? Porque compro un serrucho o una sierra mucho mejor. Y al poder cortar la madera el doble de rápido, pues produzco en el mismo tiempo 2 mesas en vez de una. Y las 2 mesas van a tener el mismo valor que una sola, porque ha sido hecha en la mitad del tiempo. ¿Se entiende? Algunos me miran y ya no entienden. Bueno, es porque todavía no han asimilado las categorías y no saben pensar con ellas. El capital desarrollado produce mercancías por unidad de mercancía con menor valor. Pero cuando uno leyó el libro de la perestroika de Gorbachev, y yo lo leí, dije, el Gorbachev ya qué poco marxismo sabía. Él dice, producimos con demasiada cualidad. No, señor, no producen con demasiada cualidad en la Unión Soviética de la época, 1985. Producen con demasiado valor. Un camión usan tan poca tecnología que le tienen que meter, por ejemplo, 5.000 horas de trabajo. Pero si usted tiene mejor tecnología, en vez de meterle 5.000 horas de trabajo para hacer un camión, le meten 2.500 horas de trabajo y ahorran 2.500. Quiere decir que no tendría que decir producimos con poco valor, sino tendría que decir producimos con demasiado tiempo. Por lo tanto, con demasiado valor, no poco, demasiado, estamos perdiendo valor. Ya no se expresaba Gorbachev en las categorías marxistas, ya no era marxista Gorbachev. Quiere decir Yeltsin, que ya no entendía nada, el borrachín. Pero esto para darse cuenta que en la Unión Soviética había caído el mismo marxismo totalmente en desuso y era un socialismo real, ideológico y dominador que vamos a pulverizar en la crítica marxista al socialismo real. Entonces hay que criticarlo. Porque el criterio de adopción o de subsunción de tecnología es para bajar el valor del producto. Pero no importa si esa tecnología es devastadora de un punto de vista ecológico y mata. Quemo petróleo, siendo que es el bien más precioso de la tierra. El petróleo es más valioso que el diamante. Es la concentración de energía solar tremenda en su capacidad de soltar nuevamente energía para el uso de la humanidad. Y en vez de cuidarlo como una cosa preciosa para los próximos milenios, lo estamos quemando. Es como si quemáramos diamante, donde cada gramo vale miles y miles de pesos. Lo quemamos porque nos da mucha energía, pero lo que estamos perdiendo es gigantesco, porque ha necesitado 4 y 5 mil millones de años para acumular energía solar y tenerla a nuestra disposición. Y en vez de irla utilizando lentamente, racionalmente, la estamos quemando. Es lo más irracional que pueda pensar. Pero todavía peor, cuando el propio pueblo no, pero sus representantes, ni siquiera hace que ese bien quede en manos del pueblo, sino se lo da a la propiedad privada de capitales extranjeros. Y es lo que nos está pasando. Entonces ya es el absurdo absoluto. No solamente irracional, sino la idiotez. Porque hay que ser idiota, o traidor, o corrompido. Porque, claro, el 1% recibirá millones de dineros en su favor. Es lo único que uno puede explicar. Bien, pero no es el tema. Directamente, pero sí indirectamente. Entonces, el plusvalor relativo
va ahora a permitir sacar mucho más plusvalor al disminuir la proporción del salario. El salario es el que va a contabilizarse. Si es 70% y la lana, el 30% del 100% de un producto textil, si yo logro ahora bajar del 70% al 40% porque le pongo una máquina y gasto la misma que antes 30%, pues ahora tengo un 30% más de plusvalor que antes, que se va a transformar en ganancia. A medida que bajo yo el salario, aumenta el plusvalor. Y el plusvalor es, en el fondo, lo que aparece en el mercado como ganancia. El plusvalor y ganancia no es lo mismo. El plusvalor es el fundamento de la ganancia que aparece, pero para eso hay que tener una ciencia que sepa lo que es lo que se oculta y lo que aparece. Para el capitalismo, vamos a ver, solamente vale la ganancia, no hay plusvalor y lo que aparece es lo real. Y oculta todo lo demás. Vamos a explicar en qué consiste eso. La revolución industrial no fue el antecedente del capitalismo, sino la inversa. Fue la competencia del capitalismo la que lanzó la revolución industrial. En el siglo XVIII, 770, 750, Inglaterra empieza a hacer grandes descubrimientos tecnológicos que sabemos hoy son imitación chino, indostánico y algunos propios. Un cigüeñal en la máquina a vapor, todo lo demás era imitación. Hay que saber bien qué es lo que inventaron. Pero miren cómo era. Los productores hacían concursos y decían, a ver, ¿quién inventa una máquina para, en vez de estar ahí rotando el algodón y haciendo un hilo, si puede haber una maquinita que me haga el hilo y con un pedal yo lo pueda producir? Vamos a dar 5.000 libras esterlinas, que con el cual podía comprar 4 casas, el que invente la máquina. Estos se inspiraron en máquinas existentes en otras partes, pero de todas maneras fue la industria la que pagó y lanzó la industria. La revolución industrial no fue la aplicación de la ciencia a la tecnología y de la tecnología al proceso productivo, como cree Mario Bunge en su método científico, una abstracción. Es al revés. Es la economía la que, necesitando bajar la proporción del salario, necesita máquinas. Y entonces paga y incentiva a la invención. Y el que inventa recibe un dinero. Y esa máquina es absorbida. Y el que absorbe la máquina produce la mesa en 4. Y el que sigue con las sierras tradicionales vende la mesa más cara. O es decir, no la vende. ¿Por qué? Porque la otra está más barata. Y entonces, ¿qué hace? Este capital quiebra, y este quiebra, y este queda solo. Y queda solo en un tiempo que es monopólico. Porque como es el único que está más desarrollado, no hay competencia. Entonces hay un tiempo en que el que vence en la competencia es monopólico. Pero los otros abren el ojo y ¡chac!, inventan algo nuevo. Y entonces hacen la mesa en 3. Y entonces le venden una mesa más barata. Y entonces y entonces la competencia es el leitmotiv, es el acicate de la invención tecnológica. La revolución industrial es un fruto de la economía y no la economía un fruto de la tecnología, que creen a veces los ingenieros que es así. No, ellos son fruto de la economía que necesita ir desarrollando la tecnología como un medio para poder producir mercancías con menor valor, dada la ley de la competencia. Entonces, esto fue una fantástica revolución industrial en Inglaterra primero, en Europa, en la China antes, en Francia lentamente, y Alemania muy atrasada. Por eso que Marx, que era alemán, sale en exilio a Inglaterra y ese exilio le permite descubrir la revolución
industrial en Inglaterra. Si se hubiese quedado en Alemania, Marx no hubiera sido Marx, porque no hubiera conocido el fenómeno de la revolución industrial en pleno Londres, lleno de humo y de fábricas, y él estaba en medio de la revolución industrial producida por el capital para lograr plusvalor relativo, no absoluto. Relativo significa que se intenta bajar el valor de la mercancía y por lo tanto lograr menor precio en el mercado bajo la ley de la competencia para entonces poder sobrevivir. El capital compite a muerte siempre y el que se para sobre sus laureles a la semana siguiente es destituido. Esto es una ley mortal que a su vez produce también grandes injusticias. Pero miren ustedes comparado con el socialismo real. ¿Quién es el que subsume la nueva tecnología o exige la invención tecnológica nueva en el socialismo real, donde en principio no hay competencia? Lo hace el inventor. ¿Pero dónde produce el inventor? ¿En la fábrica o en la universidad? Entonces un ingeniero descubre algo nuevo en tecnología. Pero el burócrata de la fábrica, del partido, que nadie lo eligió sino el partido, no quiere usar ese invento, porque si le pone ese invento, ese ingeniero va a tener demasiada importancia y le va a hacer sombra, porque él es un burócrata. Entonces, muchas veces, los burócratas no subsumían los grandes inventos en el proceso productivo. Por ejemplo, lanzaron un satélite y dio vuelta a la Tierra, y ahí estaba Gagarín en el satélite. ¿Quién era Gagarín? Un gagarón. Era un personaje que podría haber sido, perdónenme, un simio, porque él no había inventado nada, simplemente tenía una resistencia física y pudo estar dentro. Pero el que valía era el gran ingeniero que había hecho eso. Nadie sabía quién era el ingeniero. Sabían los burócratas y Gagarín. ¿Quién aumentó el sueldo a ese ingeniero? Nadie. Y el ingeniero pasó desapercibido. Y hacían unos robots fenomenales que se usaron para la luna. ¿Y quién sabía de esos robots? Nadie. ¿Por qué? Porque eran inventores cuyos inventos se subsumían por una decisión burocrática. Y como los burócratas no son buenos tecnólogos, la Unión Soviética quedó hasta atrás al nivel de la tecnología. En cambio, en el capitalismo no se podía quedar atrás, porque ahí no era cuestión de burocracia. Era cuestión de que si el ingeniero inventaba algo y ponía su fábrica, esa fábrica podía funcionar y el ingeniero se hacía millonario porque competía con los demás y los destruía porque lograba un producto con menor valor. Y esto va a producir injusticia. Pero entre el modo de subsumir la tecnología del capital y el modo burocrático de la Unión Soviética, el capitalismo destruyó al socialismo real al nivel justo de la producción. Porque el modo de subsumir la tecnología en el socialismo real ni era democrático, ni hacía justicia con los inventores, ni tenía lógica. Se vino abajo por eso la Unión Soviética. Porque no pudo implementar la tecnología en el proceso tecnológico, y esto debido a la no democracia en el nivel político. Ya veremos después. Entonces, la crítica al socialismo real hay que hacerlo en forma y desde Marx. Marx nos va a permitir hacer una crítica marxista del socialismo real para no repetir los errores. Y entonces ver qué es lo que viene en el futuro y cómo. Bien. La competencia entonces, teniendo muchos defectos, sin embargo, en el nivel de la revolución industrial es la que le impulsa y lanza a descubrimientos tremendos. Pero al mismo tiempo, y me anticipo, nunca tuvo como criterio la preservación de la vida, sino el aumento de la tasa de ganancia. Y entonces, si el petróleo es un bien
necesario para la vida y precioso, si me permite ahora y aquí, en 1904 estoy John Ford en Detroit y está la General Motors compitiendo, pues tenemos que hacer un motor a combustión y lo que podemos consumir es petróleo. Y justo se descubre el petróleo, metemos y vamos a ver después cuantificar lo que significa un barril de petróleo. Un barril de petróleo se compra por 20, 30, 50, 100 dólares. Pero el valor energético de un barril de petróleo, vamos a verlos más adelante, es más de $7,000. Si yo tuviese que empujar un auto tantos kilómetros como lo que un barril de petróleo lleva el auto y me pagan $2 por hora, entonces me doy cuenta el valor que tiene un barril de petróleo. $100 no paga ni el 1% del valor real del petróleo. Apenas si paga el trabajo de su obtención, pero no el valor de su energía. Entonces ya vamos a estudiar estas cosas, porque el capital no solo va a explotar al ser humano, sino también se va a aprovechar de una manera privada de un bien común, que aún como común la humanidad no tendría derecho a destruirlo porque se suicida, pero al menos si se suicida usándolo todos, bueno, diríamos todos nos enriquecimos poco tiempo y después morimos, pero en este caso son muy pocos los que se aprovechan y la mayoría se va a morir pronto y además pobre. En fin, vamos a estudiar estas cosas lentamente. Pasemos al tema siguiente. Esto va a suponer que el trabajo de pronto ahora se va a organizar de otra manera que antes. Antes un artesano tenía que hacer una mesa y conocía las vetas de la madera, conocía cómo se la cortaba, ideaba la mesa según qué estilo tradicional y hacía el objeto. Además era una buena mesa si era un gran artesano, era una mala mesa si era un mal artesano, y eso se apreciaba humanamente, etc. Ahora, desaparece eso. Y Adam Smith pone el ejemplo. Ahora, para hacer un alfiler, uno alarga el hierro y hace el alambre. Otro, corta el alambre. Un tercero le hace la punta. Un cuarto le pone la cabeza. Un quinto hace el paquete. Un sexto lo lleva al mercado y lo compro yo al alfiler. El que estira el alambre está todo el día estirando el alambre y cuando la cosa es más complicada, como un auto, ni sabe lo que hace un tornillo. ¿Y cómo funciona el tornillo? Voy a saber, eso es lo que yo hago. O es decir, se divide técnicamente el trabajo y el trabajador pierde conciencia de todo el proceso y se va lentamente transformando en un trabajo abstracto. Entonces vende su trabajo, pero además ni sabe bien qué es lo que hace. Y además tampoco se enfrenta al capitalista, se enfrenta ahora a una máquina. Y esa máquina es el rostro material del capitalista. Entonces el obrero quiere romper la máquina porque le está exigiendo un ritmo y ya no el mayordomo del esclavo que le da un chicotazo al esclavo para que trabaje, pero al fin se le cansa la mano y ya no puede. Y entra un poco en convivencia y por ahí se duerme el mayordomo y el esclavo dice, qué bueno, y trabaja menos. La máquina no duerme, la máquina marca el ritmo y el hombre entonces se transforma en un subsistema de la máquina. Entonces el trabajo se vuelve inhumano en su abstracción, en su sinsentido, y la venta del trabajo se hace más alienante. Entonces la división del proceso industrial del trabajo va a llevar también a una inhumanidad en el ejercicio mismo de esto. Hay distintas necesidades. Ahora se van a producir distintas mercancías, pero para producir las distintas mercancías van a ir surgiendo distintas máquinas y el obrero se va a transformar en un subsistema de la máquina, no como antes el sujeto que usaba herramientas para producir un bien. Ahora se invierte todo esto y se vuelve en un proceso completamente abstracto y deshumanizante. Entonces también hay un problema ahí ético
de un trabajo que se va haciendo abstracto, porque simplemente lo que interesa, de paso, no es ni siquiera el producto con valor de uso, sino en el fondo lo que interesa es que el valor de uso atraiga a un comprador posible, porque lo que interesa es su venta. Entonces, no su uso, sino su venta. Claro, tiene que ser útil, porque si es inútil, ¿quién lo va a comprar? Pero la finalidad del trabajo no es producir un bien útil, sino un bien vendible. Y entonces ahí empiezan a surgir una cantidad de nuevos subterfugios que va alejando cada vez más una economía realmente humana a una economía distorsionada. Porque mire, si usted le agregan a eso la moda, y entonces Baudrillard habla de que no hay solo valor de uso y valor de cambio y valor, sino él le llama valor de signo. Valor de signo significa que yo compro algo no por la utilidad inmediata, aunque tiene que tener alguna, sino por el valor de la diferencia que me da el llevar ese objeto. Ayer estaba yo en una cena y una muchacha joven, mi nieta, estaba con un zapato de una amiga que le había prestado, con un taco gigantesco, ¿no?, que parece un zanco, ¿no? Y la pobre estaba queriendo aprender a caminar sobre el zanco, ¿no? ¿Cómo es posible pensar en un objeto tan imposible y ponérselo? Claro, porque el que se lo pone en primer lugar dice, soy la primera. Y el varón también lo mismo, la moda. La moda hace que ya no importa el valor de uso, más, hasta me sacrifico a que sea un bien inútil o distorsionante de mi pierna y de mi columna vertebral y de todo. Pero todo ese sacrificio lo llevo para que se vea la diferencia. Es lo que Baudrillard llama valor de signo. Soy el primero que lo usa, uy, todos me observan, entonces tengo más atracción y puedo hacer de esto, pues, beneficios a otros niveles. La moda. Pero miren lo que hace la moda. Propone un bien para mostrar la diferencia, pero mañana me lo cambian y en vez de ser así de alto, ¡brum!, le quitan todos los tacos y casi es un zapato que se entierra en la tierra de chiquito, pero ya el otro ya pasó de moda y lo tengo perfecto, lustradito, casi no lo usé y lo tengo que tirar porque no se usa. La moda logra destruir el valor de uso porque pierde su valor de signo. Destruye el valor de uso sin usarlo y lo hace inútil. Entonces yo siempre pongo ejemplo mis zapatos. Lo compré en Chicago en un curso que yo tuve en 1989 en Chicago. No pueden creerlo. Este zapato lo uso del 89 y todos los días y no se rompe. Digo, esa fábrica se tiene que haber fundido. Porque si van a comprar un zapato de esa fábrica cada 25 años, pobre de ellos. Pero ese sí que es un buen zapato. Y si se pone puntudo la moda o se pone chatito, alto, bajo, yo me río. Mi zapato funciona y lo sigo usando hasta que ya no dé más y entonces tendré que comprar otro. Estoy contra la moda, pero ve usted que la moda viene a entrar en esa lógica de que hasta destruyen el valor de uso y hacen un valor de uso inútil, en tanto que ya no significa la diferencia que es la esencia de la moda. Bueno, esto para ver cómo funciona un poco estas cosas. Salto a otro tema que va a irse reuniendo. Es el tema de la renta absoluta y la renta diferencial, que ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Sí, tiene muchísimo que ver, y sobre todo con la teoría de la dependencia. Por eso que los temas hay que irlos viendo de a poco, y uno va descubriendo fuentes para su argumento de manera inesperada. El tema es el siguiente. David Ricardo dice, para simplificar la cosa, porque estamos pasando de un régimen feudal a un régimen capitalista en Inglaterra. Los señores feudales tienen las tierras
Y los señores capitalistas, la industria urbana, pero van a empezar a industrializar el campo. Van a hacer del campo también un bien industrial. Y entonces está la cuestión de la renta. Un capitalista que quiere producir trigo en Francia, paga una renta. Pero lo que pasa que hay buenos suelos y malos suelos. Y los malos suelos pagan menos renta y los buenos suelos pagan más renta. Entonces dice Ricardo, lo que pasa es que físicamente el buen terreno produce más valor y el mal terreno produce menos valor. Y Marx dice, no puede ser. Si la causa del valor es el trabajo, no la constitución física del terreno. En Hegel, la causa se llama sustancia. En la cuarta parte de la lógica, segunda parte. Entonces dice, la sustancia del valor es el trabajo. Pero si la tierra, peor, crea menos valor y la buena más, es la tierra la que produce el valor. Y entonces Marx dice, toda la economía se vuelve irracional porque ya no hace referencia al trabajo vivo como única y última categoría que origina toda la economía. Y voy a volver sobre este tema que es el fundamental, porque es el tema ético. Ustedes dirán, ¿ético? Sí, verán después. Entonces, Marx empezó a discutir con un tal Rothbertus, que ya nadie conoce hoy, pero he leído de ciertos grupos norteamericanos que allá por 1890, para ellos Rothbertus y Marx eran los grandes críticos del capitalismo y lo ponían al mismo nivel. Rothbertus empieza a hablar de un tema extraño, la ganancia media. ¿Qué es esto? La ganancia media. Entre 4, 6 y 8, la ganancia media es 6. Pero él dice, el campo exige más trabajo que la industria. Y por lo tanto los bienes del campo tienen una ganancia media más alta que la industria. Y entonces Marx de pronto empezó a entender una temática que nunca había pensado, que era el tema de la competencia. Y entonces dice, ¿cómo se puede resolver racionalmente? Y para mí es fundamental para la teoría de la dependencia, que ningún autor que yo conozca lo ha relacionado. Y lo estoy relacionando porque yo releo Marx para preguntarme por qué México fue pobre. Ninguno ha hecho una relectura completa de Marx para responder a esa pregunta. Yo la he hecho. Y he releído todo Marx y tengo argumentos que nadie tiene porque nadie lo leyó con mi intención. Entonces, Marx dice, no es que la tierra que tiene mejor fecundidad produzca más valor, sino, mira la manera de razonar de Marx, lógica, pero le dio la vuelta. Dice, la tierra mala, para producir el mismo valor necesita más trabajo. Y la tierra buena, para producir el mismo valor, necesita menos trabajo, mejor. Para producir 1 kilo de maíz en una tierra mala, yo necesito, pongamos, 2 horas, porque es mala. En cambio, en la tierra buena, 1 kilo de maíz lo puedo producir con 1 hora de trabajo, porque es buena. Y por eso que la tierra buena produce bienes con menor valor, 4. Mientras que la tierra mala produce el mismo producto con más valor, 8. Y por lo tanto, el precio medio es 6 y la buena tierra puede pagar más renta porque tiene ganancia extraordinaria, pero no porque la tierra produzca valor, sino porque se necesita menos trabajo para producir el mismo valor. Le dio la vuelta. Eso va a ser la teoría de la dependencia después. O es decir, un tema completamente accesorio, que sería la renta,
del campo, porque después va a desaparecer el feudalismo y la renta va a dejar de tener importancia porque el capitalista va a comprar la tierra y no va a pagar más renta. Y entonces era un tema que podía quedar en el pasado. Pero entonces Marx descubre también que la producción del campo exige más valor como tal que la industrial. Y entonces descubre también esto de la ganancia media, lo que le va a llevar a una nueva categoría que él nunca había pensado antes, que le va a llamar precio de producción. Y este precio de producción va a poder explicar la transferencia de valor de un capital a otro, de una rama a otra, y lo que me interesa a mí, de un país a otro. Y entonces vamos a tener la posibilidad de entender que en un país con igual trabajo se produce más o menos valor y hay transferencia de valor de un país a otro. Y todas estas cosas el marxismo tradicional no estudió con la necesidad que era exigida. Entonces ahora ¿me puedes borrar? Vamos a ver el punto central de esta clase, que es las categorías que ya vamos construyendo y las que vamos a seguir construyendo, que cuando yo dije, de lo que se trata, dice Marx, es de una crítica a todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. ¿Cuál es esa cadena categorial? Entonces la voy a enunciar rápido y la vamos a ver. Esto va a ser el esquema 6.01 en la página 97 del librito que la próxima semana vamos a tener, así que apunten. Todo empieza, es una cadena a 10 niveles y cada uno de estos son categorías que hay que ir entendiendo y explicando, pero no como algo a priori, sino como un trabajo lento que Marx fue haciendo para explicarse el capitalismo e inventó este orden. Y yo lo que quiero es mostrarles su importancia actual, su sentido ético-político y su racionalidad. Y luego la economía a partir de Jevons. Jevons es un gran economista inglés. Marx publica el primer tomo del Capital en 1867 y Jevons publica la Theory of Political Economy en 1871, 4 añitos después de Marx. Y le voy a mostrar los textos de Jevons. Invierte Marx. Y esa inversión es hasta hoy. Toda la economía política burguesa descubrió dónde hay que cambiar las cosas para no seguir el método de Marx. Y nosotros lo que tenemos que hacer es invertir la inversión para darnos cuenta de lo que pasa ocultamente. Estas cosas no están claras, se habla y habla, pero la gente no tiene mucha claridad. Todo empieza con el trabajo vivo. 1. Marx parta del ser humano. La economía burguesa, desde Adam Smith, pero sobre todo, Adam Smith está antes del bien y el mal, si ustedes quieren. Dice cosas contradictorias, pero todavía no es un ideólogo. En cambio, Jevons ya es un ideólogo. Ya conoce Marx indirectamente y ya lo ataca. Y crea una argumentación post-marxista que va a ser la que el capitalismo sostiene hasta hoy. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa cosa. Marx parte del ser humano, pero el ser humano, como empecé, vivo, necesitado y trabajador, el que produce. Entonces el trabajo vivo se objetiva como dinero. El dinero es trabajo objetivado. Y ya lo hemos visto, objetivado. Con ese dinero yo voy a comprar el medio de producción y el trabajo del obrero. Pero en realidad
no voy a comprar el trabajo, voy a comprar la fuerza de trabajo y voy a utilizar el trabajo vivo. Ahí está el engaño fundamental. Pero entonces, ya en economía propiamente dicho, la compra del trabajo va a llamarle capital variable. ¿Por qué? Porque para Marx compra 5, pero va a sacar 10, porque varía ese capital. Ese capital va a pagar en el tiempo necesario la fuerza de trabajo, pero va a obtener el plusvalor en el plus tiempo de trabajo. Quiere decir que va a ser un capital que va a variar. En cambio, el capital fijo en la máquina, en la madera, capital constante, porque ese capital no va a crecer. El capital constante va a poder ser circulante y fijo, lo explicaré después. Este nivel es el nivel de la circulación ante factum, antes de empezar. Entonces es lo que dice Marx: en el medio del mercado el capitalista encuentra una mercancía muy especial que es la fuente creadora de valor, un obrero, y lo contrata, y va con ínfulas el obrero, el capitalista entrando a la fábrica, y lo sigue el obrero atrás como un cordero que sabe que le van a sacar la lana, es decir, lo van a esquilmar. Entonces pasa el muro de la circulación a la producción, y paradójicamente Marx lo teatraliza como la entrada al infierno. Aquí ya no hay más que hablar de otra cosa sino de business. Es el infierno. Aquí ya no hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un costo de producción. El costo de producción son el dinero que yo gasto en la madera de la mesa, en la sierra, los clavos de la mesa y en el salario de la mesa. Eso le llamamos costo de la producción. Y ese costo de la producción se va a producir en el valor del producto. Pero cuidado, el costo puede ser 5, pero el valor del producto puede ser 10. No es lo mismo, porque el valor del producto ya tiene plusvalor. Y entonces no es lo mismo el valor del producto, aún en la fábrica, que el costo de producción, que es el dinero que yo invertí. Ahí está el secreto. La economía capitalista cree que el salario es capital humano, 5, y 5 de la... no tendría que ser, si es 5 el costo de producción, es 2.50 del salario y 2.50 de la madera y la sierra, por lo tanto el valor del producto es 5. Más dice, no, está el plusvalor que no lo ven como valor porque no lo han pagado, pero ha producido. ¿Por qué hay el plusvalor? Lo he dicho rápido, habría que argumentarlo más largamente, pero por ahora lo dejo así. La producción está allí. El producto va a ser puesto en el mercado. Volvemos ahora a la circulación. Y entonces es el valor de mercado de la mesa. La mesa ahora tiene un valor en el mercado, pero el valor del mercado deviene un precio de costo. O es decir, una cosa es el valor y otra cosa el precio. Va a ser todo un problema que vamos a analizar enseguida. Cómo el valor se transforma en precio. Es una disputa y un tema teórico fundamental. Valor, precio de costo, sería lo mismo que el valor del mercado, pero ya expresado en dinero. Pero este a su vez va a aparecer como precio de producción. ¿Qué es el precio de producción? El precio de producción es el precio del producto y el valor del producto.
Pero Marx dice el precio de producción de un capital, pero sobre todo de una rama y de un país, va a ser el precio o el costo de producción o el precio de costo, el costo de producción más la ganancia media. La ganancia media de un ramo o de muchos capitales. ¿Cuál es la ganancia media si se produjo un producto por 4, por 6 o por 8? Yo no hablé todavía de qué parte era la ganancia. Yo podría decir, este produce 2 de plusvalor, este produce 3 de plusvalor, este produce 4 de plusvalor porque explota más el trabajo. Pero después de las 4 de plusvalor, 2 va a transferir al otro. Quiere decir que de los 4 de plusvalor le va a quedar 2. Y esto va a ser su ganancia. Marx va a decir, un producto en el mercado puede transferir valor y todavía tener ganancia. Si yo tengo 4 de plusvalor y transfiero 2 de ganancia, todavía tengo 2. Ya vamos a ver que eso es fundamental para la teoría de la dependencia, porque si yo pierdo 2 de plusvalor, voy a sobreexplotar el trabajo para ver si recupero. Y entonces la sobreexplotación va a ser para Mauro Marini la esencia de la teoría de la dependencia. Y le voy a decir a Mauro Marini, un gran economista, no, la sobreexplotación es una consecuencia de la transferencia de plusvalor. Vamos a ir despacito. El precio de producción, el precio de producción va a ser el tema porque un país, también como un capital, puede producir la misma mercancía con menos valor y sin embargo la ganancia media mundial es la misma porque es mundial. Entonces algunos pueden estar debajo de la ganancia media y tienen ganancia extraordinaria, o por sobre la ganancia media y pierden valor. Después vamos a ir despacito viendo estos temas, pero esto es lo que le va a permitir a Marx empezar a descubrir cómo un capital puede absorber valor de otro o perder y sacar ganancia y sin embargo ser explotado por otro capital. Entonces, el fondo de este asunto es que se decía, Marx lo que descubrió es la relación capital-trabajo y la lucha de la burguesía contra el proletariado, es la esencia. Ya voy a leer un texto que Marx dice, así como hay explotación de capital sobre el trabajo, hay también explotación del capital sobre el capital. ¡Wow! El marxismo tradicional no dio importancia a este tema. Y ese es el tema que me interesa. Porque México es un capital 2 que puede ser explotado por el capital norteamericano. Y esto, decía Agustín Cueva, ese es un problema burgués. Porque entonces los burgueses mexicanos están siendo explotados por los burgueses norteamericanos. Y es un problema burgués. No solo, porque también aquí hay trabajo 2 y trabajo 1, y no es lo mismo ser un obrero en Chicago que ser un obrero en Ciudad Juárez, y el del Ciudad Juárez tiene un salario de 150 y el otro de 1000. ¿Por qué la diferencia? Porque también la clase obrera se beneficia de la explotación de un capital sobre otro, pero me adelanto. Pero esto es la novedad del asunto que yo quiero presentar. No está claro esto en la traducción del marxismo con claridad. Y eso está en el fondo. Pero para entender cómo un capital puede explotar otro, se tiene que entender
la cuestión del precio de producción. Pero a su vez, esto no es el precio final. El precio final está determinado por la oferta y la demanda. Y solo cuando yo vendo del precio final, tengo entonces el dinero, guau, del comienzo, más una ganancia. Y esto es el final del proceso. El precio final significa que se puede producir maíz en México y en China, y uno producir con más valor o con menos en épocas normales. Pero de pronto en China viene una gran tormenta, un ciclón, y destruye el 50% de el maíz en China. Entonces ya no juega todas estas categorías solo, sino que viene un factor nuevo que destruye la producción y entonces, claro, sube el precio. ¿Por qué? Porque como es necesario comer, la gente al no tener va a pagar más por eso, y de pronto en México, pongamos que aquí no hubo una tormenta, logra que el precio de su maíz suba y tiene ganancia extraordinaria, y los chinos venden más caro lo que les quedó, pero hubo aniquilación de valor porque el huracán destruyó todos los productos y destruyó toda la objetivación de vida, y es una crisis humanitaria feroz. Entonces, no es lo mismo la fijación del precio final que el precio de producción. El precio de producción es sobre cuyo eje gira el precio final, que se debe también a circunstancias de la fortuna, pero no el precio de producción. El precio de producción se determina de una manera racional, construyendo esas categorías hasta llegar a él. Entonces, en el manuscrito del 61-63, 1861-63, Marx llega por primera vez en la vida a este precio de producción. Y ese precio de producción dice entonces: el precio de producción de una mercancía, no en un capital con otro, no en una rama de capital con otra, sino en un país con respecto a otro país, hace que haya un precio de producción mundial, y el que tiene más composición orgánica logra un precio de producción menor que el que tiene composición orgánica menor. Y esto es lo que pasa con México. En el caso de la competencia, que sería producir el mismo producto, lo que pasa es que después la relación entre los países no va a ser ni de competencia, es casi todo de monopolio. Y entonces los mecanismos de extracción de riqueza van a ser monopólicos. Ya lo explicaré en su momento. Y a nuestro ojo, lo que está pasando con realmente la entrega del petróleo a el capital privado es un nuevo tipo de decisión monopólica por la que vamos a transferir cuantiosos cantidad de valor a Estados Unidos y los países desarrollados por una malversación de un gobierno cuyos economistas pues tienen la economía liberal monetarista, que ya vamos a ver enseguida de dónde surge. Entonces, todas estas categorías, la verdad ya exigiría detenimiento, pero no voy a poder explicarlas todas tranquilas, porque me llevaría otro semestre, sino que quiero simplemente indicar el tema. Estamos viendo ahora un sistema de categorías que me permite interpretar la realidad. Por ejemplo, qué pasa con la energía, y podría yo ir explicando toda la cuestión energética a partir de estas categorías de Marx. Vemos entonces que hay una primero circulación del valor en todo este proceso. Yo llamaría la circulación ontológica del valor.
porque el trabajo vivo es la fuente del valor. El dinero tiene valor, el capital variable, por supuesto, tiene valor, el costo de producción es un valor monetario, todos tienen valor. El valor se valoriza porque llega al final a tener más valor. Eso es la esencia del capital, es el sistema. El sistema de las categorías, sin ninguna rotación por ahora, es la circulación como totalidad. Quiere decir que aún la producción es circulación, porque la madera, el medio de producción y el trabajo como costo de producción circula y se objetiva en la madera, en la mesa. El obrero se va a dormir. ¿Dónde está la madera que compré? En la mesa. ¿Dónde está la sierra? Colgada en la mesa para la próxima mesa. Pero cuidado, también la sierra con la que corté la madera, cuando corte 1000 unidades de madera, ya se va a romper y hay que comprar otra. Entonces eso va a llamar capital fijo. La madera circula a la mercancía directamente. La madera que compré es la madera de la mesa. Pero la sierra con la que corté la madera circula también, pero más lentamente, le llamó capital fijo. Pero también circula, porque al fin se rompió. Quiere decir que parte de su valor se fue allá. Y por supuesto, circuló el valor humano. El valor de la fuerza de trabajo se objetivó y también se objetivó el plusvalor. Entonces, aquí también hay circulación. Y del costo de producción al valor del producto circula el valor. Y esto se transforma en mercancía. Y este plusvalor que no aparece, aparece al final como ganancia, circula. Entonces hay una circulación del todo. Eso sería la circulación ontológica. Pero hay una circulación parcial, óntica. Entonces hay una circulación anterior del proceso productivo. Es el trabajador que se ofrece en el mercado, el señor que tiene dinero y que lo compra como capital variable y lo mete en la fábrica. Esto es una circulación anterior a la producción, pero después el trabajo y los medios de producción producen un producto y este producto está en la fábrica. Pero trasladarlo de la fábrica al mercado, paso de nuevo a la circulación y llego al dinero, el cual es este. Entonces en realidad he hecho un círculo, no, he hecho una espiral, porque va a ir creciendo. Entonces diríamos, el capital es como una espiral, ven que va creciendo, que significa esto. Y el primer tomo del Capital habla del sistema, sobre todo productivo, hasta acá. El primer capital. Pero salta también al plusvalor como ganancia para la acumulación. Entonces Marx hace algunas descripciones que se tiene que adelantar a su propia lógica, porque empieza con la mercancía, que a su vez el dinero compra la mercancía, mete al obrero y a los medios de producción en la fábrica, produce y produce plusvalor. Pero ese plusvalor en la producción termina por ser ganancia. Entonces se tiene que saltar todo esto y ¡yum!, ir a la ganancia y a su vez el plusvalor se acumula para tener más. Entonces en realidad Marx no puede seguir exactamente todo el proceso, sino que a veces hace salto para poder explicar sus cosas. Pero eso ya lo veremos después, niveles de profundidad de las categorías, saltos necesarios, porque, por ejemplo, el salario es un problema de pago, es circulante, entonces tiene que explicar qué es el salario para explicar qué es el tiempo necesario y el plus tiempo. Pero ese es un problema de la circulación y no de la producción. La categoría de plusvalor supone la de salario, pero la de salario supone la circulación. Entonces, hay problemas porque tiene que ir explicando esto de manera lógica, pero tiene que dar inevitablemente saltos. El momento esencial del tomo primero del Capital, entonces, es en el tema del plusvalor.
es su gran descubrimiento, donde el obrero produce más valor que el que recibe, y eso es unbezahlte Arbeit, es trabajo no pagado. Y lo que no se paga es robo, y el robo es injusticia, y eso es un juicio ético. Marx critica la moral burguesa porque justamente hace invisible esa injusticia. Pero entonces los marxistas creyeron que el pensamiento de Marx era científico y no tiene nada que ver con la ética. No, era una ciencia ética. Porque la ciencia le permite hacer un juicio. Ese sistema es injusto. Y el obrero no sabe que es explotado. Y al no saberlo, no puede luchar contra él. Entonces, la finalidad de esta teoría es teórica, no en último término, es práctica y política. Porque el obrero debe captar dónde es explotado. Y cuando lo descubre, puede entonces ahora comprometerse políticamente, toma conciencia. Entonces, es una teoría en función de la práctica, pero es una teoría fuerte, en conocimiento pleno de lo mejor y de enorme cantidad de libros de la economía de la época. Su biblioteca personal, que es casi toda de donaciones de amigos, porque no tenía un 5 el pobre Marx, eran más de 6.000 volúmenes. Pero eso era parte, porque él se iba todos los días a la biblioteca británica, donde escribió 120 cuadernos, que hay como 12.000 libros trabajados. Entonces era un trabajador teórico impresionante que conocía la economía política de su época y la critica. Le pone unas espadazos al toro que no se lo puede quitar nunca más. Hasta que haya Capital, la crítica de Marx es válida. Fue hecha justo en el momento de su plenitud y originaria, y todos los desarrollos posteriores van a permitir desarrollar sus categorías a distintos niveles. Entonces yo lo que él hizo lo voy a aplicar desde el mercado mundial a la teoría de la dependencia, que él lo hizo porque no llegó a ese desarrollo, pero lo voy a hacer estrictamente con su propia metodología. Aquí se entiende un tema fundamental, que es la subsunción formal y la subsunción material, lo que se llama el modo de producción capitalista. Error fundamental de Louis Althusser. Todos mis trabajos comenzaron contra Althusser, que allá pues, en los 80 era muy famoso en México y todos los profesores marxistas eran althuserianos, y Martha Harneck es su alumna preferida. Cuando yo leí los Grundrisse, yo dije, este Althusser es un impostor. No había terminado de leer El Capital y se animó a escribir un libro para leer El Capital que él no había leído. Y lo dice en su autobiografía. Y yo lo escribí antes que su autobiografía, porque en el 89 yo dije, Althusser no habla del plusvalor, y tampoco Martha Harneck. Y si no habla del plusvalor, no es marxista. Tan fuerte es la cosa. Planteó temas desde Popper, la epistemología, el socialismo real y todo, muy interesante, pero no trabajó con Marx mismo. Bueno, pero no estoy yo para criticar ahora, sino para explicar a Marx. Él llama modo de producción a todo el capital, modo de producción feudal, modo de producción capitalista. No, el modo de producción capitalista es este momento. Y punto. Lo demás ya no es modo de producción capitalista, es modo de circulación capitalista, y el capital es mucho más que el modo de producción capitalista. ¿Qué es el modo de producción capitalista? Lo siguiente. En la época mercantil anterior a la revolución industrial había capital. Era un capital dinerario y mercantil. No era industrial, pero era capital. ¿Por qué? Porque producía plusvalor, pero lo producía con los métodos técnicos tradicionales artesanales. Que sí, que un indígena en un obraje en Michoacán en el siglo XVIII, al producir un tejido que le daban lana y comida, producía plusvalor, pero su método era tradicional, casi
el telar azteca un poco modificado por el español. Materialmente el proceso de la producción era igual, pero producía formalmente plusvalor. Formalmente significa producía más allá del costo de su salario, que se le pagaba casi siempre en comida, ni siquiera mucho más. Pero con la revolución industrial cambia ahora el proceso material de producción. En vez de ser un telar tradicional, se le pone una máquina. La máquina no produce valor, como la circulación tampoco produce valor y la tierra tampoco produce valor de cambio. Lo que hace la máquina es ahorrar trabajo humano, distinto, y le da al trabajo humano mayor precisión, de tal manera que produjo menos valor, cuidado, en un producto, por unidad de producto. O es decir, produjo más valor de uso en el mismo tiempo. Y bueno, puedo formular la cosa de 5 maneras distintas, pero no me equivoco. No es lo mismo decir, con la máquina produzco menos valor. No. Si yo trabajo 8 horas, produzco 8 horas de valor. Pero si produzco 8 veces más rápido, cada producto, en vez de valer 8 horas, vale 1. Y produje 8 horas de valor en el día. Lo que pasa es que produjo 8 productos y no 1, y cada uno por 1 valor. Que sí que compite con otro producto que vale 8 y lo destruye en el mercado porque no lo puede vender. Empiezan a hablar con precisión en este punto. La máquina no produce más valor, sino que lo que hace es que el trabajo humano sea más eficaz, que no es lo mismo. La competencia tampoco produce más valor. Lo que hace es igualar el precio de los productos con distinto valor. Atención. Y ahora entonces, la subsunción material de la máquina hace que la producción de plusvalor se logre ahora en mayor medida materialmente. Entonces, Marx, en un sentido aristotélico ortodoxo, dice, la forma, que es producir plusvalor, más el proceso material de producción, hace que haya una subsunción real de la producción capitalista. No es solo producir plusvalor con medios artesanales, sino es producir plusvalor con un nuevo modo material de producir, que cuando se suma es la subsunción real. Y entonces el modo de producción capitalista es el modo de producir una mercancía o un producto que crea plusvalor, crea de la nada, y al mismo tiempo usa la máquina como un medio. Esto sobre la subsunción real y formal. Esto se aclara allá por noviembre de 1962, aunque tiene Marx muchos trabajos sobre la tecnología, y en el libro que se va a publicar voy a poner un apéndice de 70 páginas sobre la teoría de la tecnología en Marx, que vendría bien a todas las escuelas de ingeniería para entender qué es la tecnología y la ingeniería en el contexto de la economía. Tengo 12 minutos y hay temas muy importantes. Primero, un tema muy debatido es cómo se pasa del valor al precio. En realidad ya hablé aquí yo de precio, de costo, porque es la circulación. En la producción estoy hablando de valor. En la circulación estoy hablando de precio. ¿Cómo se pasa del valor al precio? Este es un tema muy debatido y yo le pongo mucha bibliografía porque ahí hay una cantidad de autores que plantean el tema: Straffa, Stickman, Shaikh, Baxter, Arno Peters, y ustedes van a ver en el libro. El tema es el siguiente.
Marx muestra que el valor es objetivación de vida. Y la apuesta del producto humano, con valor en el mercado, tiene que tener precio. ¿Cómo se pasa el valor al precio? ¿Cómo se pasa del nivel antropológico técnico al nivel propiamente económico, que sería desde el mercado? Porque cuando estoy hablando de circulación, estoy hablando mercado. Aquí y aquí también, el tianguis, a un azteca. Entonces, ¿cómo se pasa? Debo decir, esto para mí es un postulado. Un postulado. Significa que es algo que se puede pensar, pero que es muy difícil su calculabilidad empírica. Y todos entonces van a que cómo se calcula en precio el valor. Y es tan complejo, prácticamente infinitas variables, que al no poder empíricamente demostrarse la igualdad entre el precio y el valor, dicen el valor y el precio no es igual. Pero yo digo es un postulado. ¿En qué sentido? Primero, que la definición del valor es el fundamento del precio, ya que el precio, he dicho, es la medida del valor en dinero. Y en ese caso, por definición abstracta, el valor y el precio son iguales. En abstracto, el concepto de valor y de precio debe ser igual. En concreto, el único lugar y el único caso en que el valor sería igual al precio sería en el valor mundial de todas las mercancías y de todos los precios, lo cual prácticamente es empíricamente imposible de calcular. Es infinito. Pero, cuidado, todo el valor es igual al precio. Y si no lo fuera, la economía se vuelve todo irracional, dice Marx. Ese es el tema. En todos los otros casos, o es decir, de un capital consigo mismo, de un capital con otro capital, de una rama con otra rama, de un país con otra rama, nunca el valor es igual al precio. El valor es más o menos al precio. Y de ahí entonces el tema de la transferencia, en un sentido o en otro, del valor. Y Marx lo puede explicar muy bien. El capitalismo no tiene ninguna categoría para explicar estas cosas y para ello es un misterio. ¿Qué significa la globalización? No sabe. Marx sí sabe. La globalización es un mecanismo de transferencia de valor de los países menos desarrollados a los más desarrollados. Es un mecanismo, pero yo solamente lo podría explicar si tengo categorías para poder expresarlo. Si no, no puedo mostrar el tema. Y esto se entiende. Me empezó a salir sangre. El tema es que si partimos del trabajo del trabajo vivo, este es un esquema que van a tener en la página 108. El trabajo vivo se objetiva como valor, y el trabajo vivo es trabajo objetivado, y el trabajo objetivado es valor. Y esto, esto en el plano de la producción, desde el mercado, desde el comprador, B, es el precio. Y el precio es el valor en el mercado. Y esto es el proceso de la circulación. El intento de Marx es mostrar que el trabajo está detrás del valor
y el valor está detrás del precio, o es decir, que el ser humano está detrás de toda la economía. Si yo separo el valor del trabajo y digo, la mercancía tiene valor, fetichizo el valor porque lo dejo de relacionar con el trabajo. Lo relativo lo hago absoluto. Pero a su vez, si yo absolutizo el precio y lo independizo del valor, absolutizo el precio. Entonces, si yo parto de A, tengo categorías antropológicas y éticas, porque puedo demostrar que el precio y todo lo que sigue del comprador en el mercado está fundado en el ser humano. Mientras que si parto del comprador, todo esto queda eliminado y solamente tengo una visión parcial. Y esa visión es la que Jevons, 4 años después de Marx, la va a proponer. Y quiero leer el texto de Jevons para terminar. Dice Jevons, diría Jevons, porque no lo encuentro. Qué lástima. Esta es, como les digo, la condición humana. El profesor también tiene limitaciones. Bueno, dice Jevons, la economía política al fin trabaja con algunos conceptos, utilidad, precio, ganancia, etcétera, y dice, el valor depende de la utilidad. Algunas opiniones indican que la utilidad tiene su origen en el valor y otros de que el valor lo tiene en el trabajo. Y él niega eso, y lo niega indicando que el valor se determina por el desire, el deseo del comprador. Entonces, no le interesa toda esta parte y dice, la cantidad del valor se determina por el deseo del comprador, que es un deseo más dinero, porque es un pobre, pues no puede comprar. Y el mercado significa alguien que desea algo, pero además tiene dinero. Y esto es lo que determina el valor. Tiene más valor aquello que más se desea, y tiene menos valor aquellos que se desea menos, y por eso se paga más a lo que más se desea. Parece muy bien, pero no vemos para nada que el valor es objetivación de vida humana, y entonces el mercado se transforma en el punto de partida de toda la economía y se hace puramente formalista. Volveré en la próxima clase para mostrar esta inversión. Es decir, en vez de partir del ser humano y su necesidad, se parte del mercado y del precio. Y en el caso de Hayek o de Friedman, se elimina aún el concepto de valor como un concepto metafísico, se habla solo de precios y se hace una economía desde el mercado y del comprador, desde los precios. Y el ser humano productor desaparece. Y desaparecen también las necesidades humanas y quedan las necesidades propias de la reproducción del capital. Es un fetichismo absoluto. ¿Por qué? Porque B se funda en A un término, 2 términos, es una relación de fundamentación, 3, y las direcciones del trabajo hacia el producto, 4. Al romper esta relación, este término se absolutiza. Y Marx dice, la fetichización es absolutizar un término. El precio lo determina el mercado, no el ser humano. Entonces, al liquidar A, absolutiza B, y todas las categorías se vuelven fetichistas de la economía política burguesa. Vamos a verlo más despacio después. Terminamos por hoy aquí.